Mujer muere por no cerrar bien puertas, con una postura extraña en su casa, su espalda llena de marcas de sangre. Le cortaron el dedo índice. El asesino usó delineador para pintarle lágrimas negras. Estas técnicas son idénticas a los asesinatos de hace 3 años, pero ahora la víctima es una modelo famosa. La prensa hará un escándalo con esto. Para resolver el caso rápido, la policía tuvo que traer de vuelta al detective Maruf, que llevó el caso. Hace 3 años no encontró al culpable. Renunció y se fue a la Universidad de Oxford como profesor de arquitectura, pero nunca dejó de investigar. Se encerraba a estudiar detalles del caso, analizando cada pista a fondo. Descuidó a su familia por mucho tiempo, lo que causó el enojo de su esposa. Sus pláticas terminaban siempre en peleas. Su hija tampoco lo veía con buenos ojos, pero al ver al asesino actuar de nuevo, contra víctimas inocentes, Maruf decidió volver al equipo de casos graves, investigando junto a él. Además de su subordinada Lisa, está la psicóloga criminal Tina, y el forense experimentado Kevin. La investigación empezó con problemas. El método del asesino es muy astuto. No dejó ninguna pista en la escena. La policía no sabe por dónde empezar, pero por el ángulo del cuello roto. El asesino parece ser zurdo. Ahora surge una duda. ¿Por qué después de 3 años, el asesino volvió a atacar? Tina mencionó el caso de 1976 minutos. En Estados Unidos, un asesino conocido como un asesino serial, mató a 50 mujeres y luego desapareció 30 años antes de volver. Tal vez este asesino es similar, solo busca el motivo adecuado. Pronto la policía recibió otra denuncia. Una trabajadora sexual fue asesinada cruelmente. Murió hace más de 10 horas. Espalda llena de marcas de lágrimas negras y dedo índice ausente. Detalles idénticos, igual que antes. El asesino es muy cuidadoso. No dejó ni un solo cabello. Cuando todos estaban por rendirse, Malfoy, sin embargo, vio un altavoz inteligente olvidado. Hay que saber que el altavoz graba sonidos al activarse. Tal vez esa función pueda captar la charla del asesino y víctima. Malfoy sugirió devolver el altavoz a fábrica, para que lo manejen profesionales, pero Lisa pensaba que esa pista inútil no valía la pena. Discutieron un buen rato por esto. Al final, Lisa cedió. Siguió las instrucciones de Malfoy. Extraer el audio tomará al menos 2 semanas. Los medios ya no podían esperar. Preguntaban en la puerta de la comisaría. El jefe también presionaba entonces, exigiendo atrapar al asesino rápido. Sin más opción, Lisa investigó a sospechosos con posible perfil, sin importar si había pruebas claras. Primero los arrestó a todos. Incluso dio una conferencia de prensa, jurando que el caso pronto acabaría. Pero la policía pronto fue desmentida. Otro cadáver apareció en el bosque, a diferencia de los anteriores. Esta vez la víctima murió por suicidio armado. Era un doctor. Por descuido, mató a un paciente durante una cirugía. Estuvo 2 años en prisión. Ahora estaba en libertad condicional. La policía, en su celular, encontró un mensaje de confesión, donde admitía ser el asesino serial buscado por la policía desde hace 3 años. Pero Malfoy solo lo miró, y lanzó el celular a Kevin, diciendo que la víctima fue inculpada. La razón era simple. El entorno parecía un basurero, pero el celular está como nuevo. Indica que el muerto casi no lo usaba. Entonces, ¿cómo es que, de pronto se le ocurrió mandar un mensaje? Pronto salió el informe de Kevin. Encontraron un bisturí en la habitación del muerto. El resultado del ADN en el bisturí coincide con los asesinatos. Con estas pistas dispersas, el jefe y Lisa querían cerrar. Pero Marv planteó 2 dudas clave. Primero, el mensaje de confesión es perfecto, sin errores. No parece escrito por alguien que mató por descuido a un paciente. Segundo, Marv ya había dicho que el asesino es zurdo, pero el muerto usó la mano derecha. ¿No basta esto para probar que el asesino lo manipuló para fingir un suicidio? La policía lo desestimó. Pensaron que Marv inventaba conspiraciones. Nadie le creyó. Frustrado, Marv dejó el grupo de casos. Volvió a su vida familiar, pero la calma duró poco. Un hombre entró a escondidas a su casa. Marv estaba asando carne en el patio, sin notar nada, hasta que fue por una cerveza. El hombre le apuntó con una pistola, pero al disparar, no fue Marv quien cayó. Lisa había sentido el peligro, y seguía de cerca a Marv, evitando así un desastre. El hombre fue enviado por el asesino. ¿Por qué actuó tan rápido? ¿Acaso Marv estaba cerca de la verdad del caso? Exacto. El informe del altavoz inteligente salió. Mostró que, esa noche, el asesino hizo repetir una frase. Pequeño, eres un idiota. Vaya gustos tan peculiares. Pero la investigación es confidencial. ¿Cómo supo el asesino? Marv ya había descifrado. ¿Por qué el altavoz mató tan rápido? El grupo aún no lo resuelve. La policía encontró otra pista. La señora Wan es tía del muerto. Ese día le preparó un almuerzo. Por prisa, no lo llevó consigo.
La tía tuvo que regresar a mitad. Al llegar a casa, vio al muerto con un hombre de negro. La tía no pudo contra el hombre. Salió a reportar el crimen. Cuando llegó la policía, el asesino ya había huido. La tía, muy nerviosa, no vio bien el rostro del muerto. Pero el asesino, por su prisa, no dibujó las lágrimas negras, ni cortó los dedos del muerto. Eso es lo extraño. Un asesino serial no cambia su patrón fácil. Antes de que llegara la policía, tenía tiempo suficiente. Entonces, ¿a qué le temía? Kevin llegó tarde por un mensaje. La inspección fue como siempre, sin ninguna pista. No había cámara cerca. Ya nadie tenía esperanzas. Pero Malf recordó, la casa está en las afueras. El asesino no usaría su auto. Plan: revisar los autobuses que pasan. Sus cámaras graban las calles. Quizá captaron al asesino, pero Kevin pensó que eso solo complicaría al equipo. Se quejó con Lisa de que Malf se fija en detalles inútiles, desperdicia recursos y tiempo. Ya le tenía coraje. A pesar de las quejas, Lisa confió en la deducción de Malf. Revisaron las cámaras, y en una parada de autobús, vieron la figura de un hombre, solo que entonces llevaba una sudadera con capucha baja. No se podía ver su rostro. Encontrar a alguien así entre tanta gente es como buscar una aguja en un pajar. ¿Realmente será como dijo Kevin? Otra vez perdiendo el tiempo, pero Malfoy notó algo. En la imagen, la silla junto al hombre de negro parece tener un símbolo. Es tu símbolo. Malfoy encontró un bar. Quería preguntar al barman si esa noche vio a alguien sospechoso. Malfoy no estaba muy seguro de encontrar pistas ahí, porque el bar era un caos. ¿Cómo recordaría el bar a todos? Pero el día del crimen fue diferente. Jenny, una regular, tuvo una fiesta de soltera. Mientras tomaba fotos, la cámara captó a un hombre de negro, con la visera muy baja, como si evitara algo. Malfoy pidió las fotos a Jenny, y consultó con sus superiores, para buscar en la base de datos facial global, y encontrar al asesino. Pero los datos eran enormes. Pasaron 6 horas, y aún faltaba un 10% por completar. Entonces Kevin pensó en algo. Le dijo a Lisa que había descubierto detalles del caso, ansioso por resolverlo. Richard no lo pensó mucho. Pidió a sus hombres reportar el progreso. Woosian Jun siguió a Kevin a una casa apartada. El cuarto estaba lleno de fotos de víctimas y frascos con dedos guardados. Kevin, pálido, describió a Lisa cómo el asesino mataba ahí y cómo eliminaba las pruebas. En ese momento, llamó Malfoy. Hace 3 horas. Tina le dijo a Malfoy que recibió una llamada de la esposa de Kevin. En la charla supo que Kevin estaba muy estresado y no podía dormir por las noches. Sentado en la cama, aturdido, también se volvió muy violento. Varias veces despertó ahorcando a su esposa, casi la asfixia, y cada vez que Kevin despertaba, parecía no recordar nada. Al principio, todos pensaron que era por el estrés del caso, por eso actuaba tan extraño. Su esposa incluso llamó a Tina, para que evaluara psicológicamente a Kevin, pero Tina notó que cuando lo señalaba con el dedo, Kevin se ponía muy ansioso. Además, era muy sensible a la palabra. Bajo las noticias se supo que Kevin y Kimmy tenían una relación pésima. En su infancia, parece que sufrió un trauma psicológico, aunque Tina no le dio importancia entonces. Malorf recordó un detalle. Cuando le arrojó el celular a Kevin, Kevin instintivamente usó la mano izquierda. Tras Miller mencionar que el asesino era zurdo, Kevin cambió su mano habitual a la derecha, y reorganizó los objetos en su escritorio, cambiando su sangre. ¿Es zurdo? ¿Por qué ocultaría eso? Sin atreverse a pensar más, Malorf y Tina fueron al orfanato donde creció Kevin. El director les dijo que el padre de Kevin murió cuando tenía 14 minutos. Su madrastra no se llevaba bien con él, y lo dejó en el orfanato. Aunque Kevin luchó por resistirse, quería ver a su padre una última vez, pero su cruel madrastra no cedió. El director también engañó a Kevin. Apenas una semana en el orfanato, atacó a un pastor del lugar, solo porque el pastor lo llamó idiota. Asesino zurdo. Todas las pruebas apuntan a que Kevin podría ser el asesino que buscan. Lisa, aún en shock, no reaccionó cuando Kevin le quitó el teléfono. Justo salió el resultado de la base de datos. Demaruf deduce que el asesino es Kevin. En ese momento, finalmente contó esa triste historia. Cuando Kevin era pequeño, su padre le leía a Shakespeare, y tocaban piano juntos. Nunca faltó su compañía, pero su madrastra se quejaba. Insultaba al padre frente a Kevin, por no ganar suficiente dinero. La familia tenía muchas deudas. Los acreedores los buscaban, amenazaban con matarlos si no pagaban. En esos momentos, Kevin solo tocaba el piano, para tapar las peleas interminables. La madrastra seguía insultando al padre, y a Kevin lo llamaba estúpido. Lo hacía arrodillarse para golpearlo, hasta dejarle la espalda destrozada. El débil padre no decía nada, solo se acostaba sobre Kevin para protegerlo. Cada noche de adulto, la madrastra lo perseguía en sus sueños.
señalándolo con el dedo, llamándolo idiota. Estimulado, Kevin se sentaba en la cama, con un deseo sangriento desbordante. A veces veía a su esposa como la madrastra. Por eso casi, la mató por error. El miedo a su madrastra lo llevó a ser un asesino serial. La sangre tras matar aliviaba su miedo a la madrastra. Se volvió un círculo vicioso. Kevin encontró una habitación secreta. Se ponía una peluca, imitando a su madrastra. Se insultaba frente al espejo, hasta ver el rostro de la madrastra, en sus alucinaciones. Entonces, se ponía una sudadera negra, y se convertía en la pesadilla de la ciudad. Cuando atacaba, les pedía a sus víctimas que lo insultaran con desprecio. Lo hace parecer idiota, y luego transfiere el odio a su madrastra, a la víctima. Solo así, no siente culpa tras hacer el mal. El asesino que la policía cree se suicidó, es solo un chivo expiatorio, para desviar la atención. Kevin usó su posición, para encontrar al falso culpable. Puso el arma en su mano, disparó y editó un mensaje de confesión. Dejó la herramienta del crimen en su armario, pero fue demasiado obvio. Wamaufu notó la falla. ¿Por qué no lo atraparon antes? Porque nunca lo investigaron. Antes de matar, él se cubría con plástico, para no dejar pelos. Además, como forense, podía alterar pruebas. Nadie dudaba de los resultados de ADN. ¿No es eso el colmo de la discreción? Cuando Malfoy y Dina llegaron, Lisa estaba herida en el suelo. Por suerte, no corría peligro. Escapó por poco. Malfoy siguió el rastro hasta Kevin. El otro lo despistó rápido. El asesino estaba a punto de escapar. Malfoy dejó de lado su amistad, y apuntó su arma. Kevin se rindió. ¿Pero crees que el culpable pagó? Kevin ya tenía un abogado. Planeaba alegar enfermedad mental. El argumento era sólido. Al final, solo recibió una condena corta. Al irse, Kevin miró a Malfoy con arrogancia, diciéndole que, como hace 3 años, volvió a perder. Pero para Malfoy, atrapar al culpable, cumplió su deseo, dejó su obsesión y volvió con su familia. Aprendió a enfocarse en su esposa e hija. Y Kevin, preso, miró a la enfermera que lo revisaba. Dijiste algo que me recuerda a mi madrastra. Te daré el mejor regalo de tu vida en 7 años. Película basada en hechos reales de la India. Nadie sabe qué pasará en 7 años, pero creo que nadie quiere vivir con miedo, ¿verdad?